¿cómo están? ¿Contentos? ¿Se olvidaron del cansancio? Hoy cansamos el cuerpo, así que vamos a dejar el cuerpo tranquilito, flojito, y vamos a permitir que nuestra mente trabaje para recibir el mensaje que tenemos esta noche. Ya creo que ahí tenemos el tema, conflicto cósmico en torno al Calvario. Hoy vamos a resarcir el error que cometimos ayer. Esta señora me reclamó, y otra señora, que no me acuerdo quién era. Para que esa señora no se enoje conmigo, vamos a dar hoy 2 premios en lugar del que nos dimos ayer. ¿Está bien? Y este caballero, que es profesor de la universidad, él me dijo que leyó ese libro A los pies de Jesús. ¿Cuál era tu opinión, profe, en 2 palabras sobre ese libro? Una sola, dice. Buenísima. Un hombre nos da la opinión acerca del libro escrito sobre María Magdalena. Un libro maravilloso. Así que hoy estamos en condiciones de obsequiar ese libro. Vamos en primer lugar a repasar la respuesta del falso y verdadero de ayer. Ayer tuvimos 3 preguntas, ¿se acuerdan? Aquí tenemos las respuestas correctas, las personas que han respondido correctamente al falso y verdadero. Repasamos entonces las preguntas, las aseveraciones y las respuestas correctas. La primera pregunta decía: en el lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo. ¿Qué me dicen? Verdadero. ¿Qué dice la Biblia? Ana nos lee, si ponemos el micrófono para Ana, allá al fondo, el último banco, la señora Ana nos lee Juan 1:1. Solamente tenemos Perdón. Leemos Hebreos 9:7. Perdón, Ana, un minutito. Yo estuve utilizando la Biblia de este caballero. ¿Vieron que es igual? ¿Del mismo color? Y este caballero tiene una Biblia parecida, solamente que ambas Biblias tienen las letras un poquito más grandes. Y entonces da diferencia a la página. Acabo de darme cuenta. En la Biblia de ustedes, que tiene una letra un poquito más chiquita, aparece la respuesta en la página número 951. No me había dado cuenta, recién ahora. 951, allí dice 1015, pero en la Biblia de ustedes, que tiene la letra más chiquita, yo me había confundido porque esta tiene la misma tapa, la misma presentación, pero las letras un poquito más grandes, entonces no coincide la paginación. Página 951, respondemos a la aseveración. En el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por sí mismo y por los pecados. Escuchamos, Ana. Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien. Como dice un líder religioso por ahí, palabra del Señor. Dios lo dice, no hay discusión. Vamos a la segunda frase, cortita. Un día en profecía es igual a un año. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Ustedes están viendo que el licenciado no saca ninguna interpretación de la cabeza. La Biblia no se puede entender así. Estuve escuchando una interpretación profética de alguien que lee los versículos y dice, esto significa tal cosa, pero la interpretación la saca de su cabeza. No funciona así. Uno de esos días el licenciado nos leyó un versículo que decía del apóstol San Pedro, en donde nos leía que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. ¿De dónde sacamos que un día es igual a un año? Gabriela nos lee el Ezequiel capítulo 4, el versículo 6,
Eso está en la página 600, y ahora no sé si corregí o no corregí. 692 dice allí, no sé si es lo correcto. Doctor, ¿me comprobas? Ezequiel, ¿alguien lo encontró? ¿Alguien ya lo tiene, además de Gabriela? ¿Alguien lo encontró en su Biblia? 646. Está, muchas gracias. 646, por el mismo problema que explicamos hace un rato. 646, capítulo 6, versículo 12 de Ezequiel. Gabriela, léete todo el versículo, Gabriela. Dice el versículo 6, cumplido estos días, te acostarás por segunda vez y ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bien, esos 40 días significaban ¿cuánto? Eran 40 años, ¿sí? Hay otros textos también. Leemos solamente uno para confirmar. En la última aseveración, Hebreos 9, 3 y 4, tenemos la respuesta, y la aseveración decía, la tabla de los 10 mandamientos estaba guardada en un cofre en el lugar santo. ¿Falso o verdadero? ¿Dónde estaba? Escuchamos a la señora María Isabel, nos lee Hebreos, en la página 951. 951. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 951. Escuchamos entonces a la señora María Isabel, nos lee la respuesta. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bien, ¿queda claro? Ustedes están en lo correcto porque están de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? La tabla de los 10 mandamientos estaba localizada en el lugar santísimo. Aquí tenemos los nombres de las personas que respondieron. Sí. Sí. No coincide. Un minutito. Ya enseguidita, aquí vamos a confirmar un minutito, ¿sí? Mientras hacemos el sorteo aquí, enseguida damos la referencia en forma... 6, 4. 4, 6. ¿Y qué está escrito ahí? 6, 12. ¿Y qué está escrito aquí en mi...? Sí. Sí, aquí también dice 4, 6. Tuvimos algún problema de comunicación aquí con el licenciado, pero pedimos disculpas, ¿no es cierto? No somos humanos. Vamos aquí al sorteo, aquí por el medio saco un papelito, no sé si es uno aquí o dos, un papelito. Susana Gómez. ¿Quién es Susana Gómez? Usted es Susana Gómez. Véngase Susana Gómez, le vamos a dar un regalito. ¿Qué te damos, Susana? ¿Querés un libro? ¿Querés un cuadrito lindo esto para la casa? Bueno, ¿cuál querés? Ahí tenés dos. La montaña de las flores. Listo. Y entonces, muchachos, me alcanzan los numeritos. Enseguida vamos por los numeritos y ahora vamos al falso y verdadero de ayer. Falso y verdadero de ayer. Solamente dos aseveraciones. Dos aseveraciones. Si llegaran más personas, todavía tenemos un minutito más o menos, 2 minutitos mientras hacemos aquí las aseveraciones. Aseveración número 1. Antes que el planeta Tierra existiera, Cristo ya existía. ¿Es falso o es verdadero? Antes que el planeta Tierra existiera, Cristo ya existía.
¿Cristo fue creado por la Virgen María o ya existía antes de la Virgen María? Un versículo que siento tentado a darles explicaciones, pero no debo hacerlo. Recién mañana lo vamos a ver. ¿Quedó clara la aseveración? Vamos a la número 2. La número 2 dice, 70 semanas o 490 años fueron señalados como tiempo de gracia para el pueblo de Israel. ¿Falso o verdadero? Leemos otra vez. ¿Alguien preguntó algo? Sí, repetimos. 70 semanas o 490 años fueron señalados como tiempo de gracia para el pueblo de Israel. ¿Falso o verdadero? Si yo fuera ustedes, usted respondería lo mismo que yo, ¿no es cierto? Sí, pero no podemos contarle a la gente, ¿no? ¿Quieren que les cuente cuál es la respuesta correcta? ¿Sí? Bien. Ustedes vienen mañana y yo les cuento. ¿Está bien? Tienen que venir mañana porque el tema de mañana, perdón, mañana no. El lunes. Bien. Así me gusta. Me contaron que algunas personas se enteraron ayer que continuamos una semana más. ¿Sabe qué pasó, licenciado? Que algunas personas vienen cuando usted comienza a hablar y no me escuchan a mí, y algunos dicen que se enteraron ayer que el seminario continuaba, porque no escucharon a este caballero bien puesto. ¿Se están riendo conmigo o se ríen de mí? Sí, no, el problema es que la gente que llega después del que hacemos los anuncios, llega para la conferencia, no escuchó. Y ahora ustedes ya saben, ¿mañana venimos? No. ¿Cuándo venimos? Bien. ¿Qué fecha es el lunes? 2 de noviembre. El 2 de noviembre, el tema es, ya les digo enseguidita. Antes les cuento que el día jueves, el jueves de la semana que viene, el último día de reunión de la semana que viene, vamos a tratar, escuchen el tema. No puede adelantar el tema, licenciado. Yo quisiera escucharlo ya. Pero usted no lo puede hacer esta noche. No. Poderes ocultos contra todo ser humano. Con la Biblia en la mano, ¿sí? Poderes ocultos contra todo ser humano. Día jueves. El día miércoles, ¿dónde están los que murieron? No podemos faltar ni el jueves ni el miércoles. ¿Y qué pasa con el martes? El tema del martes es un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Estados Unidos y Rusia viven gastando millones y millones de dólares buscando nuevos planetas habitables. No hace falta que gastemos dinero. El licenciado nos va a contar, con la Biblia en la mano, el día martes, acerca de un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Y el día lunes, ese día que ustedes dijeron que van a venir, vamos a venir el lunes, ¿sí? ¿Seguro? ¿Vas a venir? ¿Querés un premio el lunes? ¿Querés un regalito? ¿No te gustaría ganarte esta Biblia el lunes que viene? Esta Biblia es diferente a la que tenés en la mano. Es una Biblia un poquito más cara porque tiene algunas notas auxiliares. Es una Biblia con concordancia. ¿Te gustaría ganar? El lunes que viene le quiero regalar a la persona que traiga más invitados. ¿Está bien? El lunes que viene. Omar, te la quiero regalar. El lunes que viene. Pero tenés que traer más visitas que los otros y te llevas la Biblia. ¿Sí? Prometimos para estos días y alguien se llevó la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, todo Ñuponá es tu barrio, ¿no? Todo Ñuponá, hay lugar aquí, mirá, para la gente de Ñuponá. Sí, y te llevas la Biblia a tu casa. Bien, vamos a los numeritos entonces. Hicimos el falso y verdadero. Hoy vamos a sacar 2 numeritos. Y quisiera revelar el Evangelio según María Magdalena.
Así que vamos a ver, tenemos tantos números aquí, pero ya saqué uno de abajo, es el número 560. Número 560. Al revés. ¿Alguien tiene el número 560? Si no lo tienen, ya sacamos otro. Bien, ahí tenemos. Creo que se llama Karina, ¿se llama esa señora? Hija de Dios, es una hija de Dios, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo se llama esa hija de Dios? Ya nos vamos a enterar. Sacamos el otro mientras la señora viene allá de arriba, por acá, sacamos un numerito. 514. Otra vez arriba. 514. Está llegando la señora que viene de París. Viene de la parte de arriba del auditorio, demoraron de llegar. Es Karina tu nombre, ¿no? Karina. Karina, quisiera regalarte el Evangelio según María Magdalena. ¿Te interesa? Lo vas a leer. Y después a ver si coincidís con el profe aquí. El profe dice, ¿cómo decías, profe? Buenísimo el libro. Léelo, que el Señor te bendiga. Y aquí viene el caballero. Tenemos el libro, tenemos otro ya sobre la venida de Jesús, o el padrito. ¿Este libro? Sí, sí. Llévalo. Bueno. Muchas gracias entonces. Esto aquí no se los estoy mostrando a ustedes, se los estoy mostrando al licenciado. Se los estoy mostrando. Licenciado, por favor, no se olvide de promocionarme esto aquí. Yo quiero uno para mí. ¿Cómo hago para tener esta revista? Viene. Usted lo cuenta enseguida. Recibimos entonces al licenciado Rubén Ar con el tema Conflicto cósmico en torno al Calvario. Buenas noches, apreciados amigos, un gozo de saludarles, estar con ustedes un día más para estudiar la palabra de Dios. Qué hermoso es pasar juntos. En realidad, yo quisiera saludarles en forma individual, pero ustedes saben, las circunstancias no permiten. Todavía algún día vamos a estar allí para poder saludarlos a todos, que realmente nos sentimos gozosos al estudiar la palabra de Dios juntos, y lo más grande que hay, sobre todo, prepararnos para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Recién nos decía Lidio algo muy grande. Sí, esta revista es una revista realmente hermosa, y es para todos, o sea, pero una condición, no se olviden, porque hay varios que se olvidan, a pesar de que recalcamos. No se olviden de colocar su nombre y dirección en el falso y verdadero, ¿verdad?, de hoy. Si alguna razón quieren poner un nombre adicional de lo que no recibieron, colóquenlo al salir o denle a las personas encargadas también, a fin de que es para todos, por supuesto. No se olviden. Yo le dije algo anoche, ¿se acuerdan? Que hay algunas calles, por lo menos con el GPS me pasa eso, de que no coincide en numeración o cosas por el estilo. Entonces, ustedes traten de colocar la numeración que está, ¿no es cierto? Y pongan cerca de tal cosa, de tal lugar que a ustedes les llame la atención, a fin de que los jóvenes encargados que con tanta bondad están haciendo la tarea y la hacen realmente maravillosa, quiero felicitarlos públicamente. Yo no sé si haríamos mal de darles un aplauso esta noche. ¿Les parece bien? Un aplauso, jóvenes, para ustedes, porque están haciendo las cosas bien, realmente bien. Les agradecemos de corazón. Y ellos me dijeron, algunas personas tal vez están ofendidas o tienen, porque no le hemos entregado, pero que ellos no pueden encontrar el lugar, ¿verdad?, para entregarles el material. Recuerden entonces, amigos, ayúdennos en esto, en el sentido de colocar correctamente nombre, dirección y teléfono también. Si lo quieren colocar, colóquenlo, porque una llamadita telefónica a veces les ayudará para que ustedes estén en el lugar indicado. Bien, muchas gracias. Vamos al tema de esta noche, y antes de iniciar el tema vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos dirija para que podamos entenderlo. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos traes aquí un día más.
Gracias porque nos has conservado con vida, con salud, y podemos iniciar este tema en tu presencia. Te rogamos, querido Padre, que nuestra mente, que es tan limitada y sobre todas las cosas rebelde, Señor, que pueda estar dispuesta y abierta a aceptar lo que tiene que ver con la eternidad, con el cielo y con nuestra preparación para que podamos llegar allí. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, hoy veníamos hablando con mi esposa mientras veníamos aquí porque estábamos conversando algunas cosas que ocurrían y estábamos mencionando cuán corta y breve es la existencia humana y todavía, a pesar de ser efímera, ¿verdad?, en realidad pensar que el hombre la cambia por una vida eterna, una vida miserable por una vida eterna llena de felicidad, eterna felicidad, será estar con Cristo, con aquel que nos hizo para que fuésemos felices para siempre, cada minuto de la existencia eterna. Es casi, parece raro esa, pero el Señor dice que, de paso de aquí unos días yo voy a explicar eso, que en la eternidad se contarán los años, pero millones de millones no tienen nunca fin, simplemente no tendrán fin. Habrá semanas, habrá meses, habrá años, pero por supuesto son infinitos porque el Señor nos creó, si somos fieles, para que vivamos con Él. Solo junto a Cristo hay vida eterna. La semana que viene vamos a contestar, perdónenme, yo no pude adelantarme a la temática. Ustedes colocaron preguntas realmente maravillosas allí, que tienen que ver con la existencia y algunos por allí pusieron qué ocurre con seres extraterrestres o algunas influencias que ocurren sobre el ser humano. Eso lo vamos a contestar, pero requiere de un tema específicamente. Por eso que lo hemos colocado, ¿para cuándo? Para la próxima semana. Recién fue dicho, ¿verdad? Los días que tendremos todo eso, así que la semana que viene, bueno, ustedes ya saben, si llueve aquí las cosas siguen igual. Es cosa de mojarse un poquito. Tenemos una ventaja aquí. Yo he viajado en lugares cuando llueve realmente hace un frío aterrador, pero aquí no. Nos ayuda todavía, ¿verdad? Cuando cae agua, a veces estamos más fresquitos. ¿No les parece bueno? Bueno, vamos al tema de esta noche. Conflicto cósmico en torno al Calvario. Si hubo realmente un conflicto que fue tenaz y aterrador, fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, amigos míos. No siempre entendemos esta realidad como deberíamos. Y espero que podamos entenderlo más de cerca, porque para muchos la muerte de Cristo simplemente es una muerte de algún mártir, alguien que fue bueno, alguien que hizo obras del bien y que finalmente los hombres injustamente lo mataron. Pero saben, Cristo no es así. Cristo es un ser eterno que ocupó el lugar del hombre y se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador. Y el autor del pecado levantó toda la artillería contra el príncipe del mal, contra Cristo, ¿verdad? El príncipe del mal levantó esa artillería, porque por supuesto estamos en un conflicto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué texto es eso, verdad? Aquí está hablando de una controversia, ¿notaron? Es un texto que realmente es maravilloso, que a mí me gusta muchísimo. Y despojando a los principados y a las potestades. Les pregunto, ¿quiénes son esos principados y potestades? Ya lo leímos eso, lo estudiamos. ¿Se acuerdan de Efesios 6:12? Allí dice que son, ¿qué? O al revés es. Entonces, los ángeles caídos, muy bien. Los que siguieron a Satanás y de paso son millones. Yo la semana que viene vamos a explicar mucho acerca de eso. Millones y millones que siguieron a Satanás en la terrible controversia cuando se rebelaron contra el Dios del cielo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, o sea, los desenmascaró públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significó la muerte de Cristo en la cruz. Conflicto cósmico en torno a ese Calvario, ¿verdad? Ahora,
Leamos allí en San Mateo, capítulo 27, el verso 45 y 46. Y desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué expresión más terrible, amigos. Para que aquel que es eterno, ¿verdad? Al tomar la naturaleza humana de Adán y de Eva, por supuesto, ahora estaba allí y tan ferozmente torturaba a Satanás su mente, sus pensamientos, y le decía, si tú te entregas por el hombre, si tú mueres por el hombre, despídete para siempre de la vida. Despídete para siempre de ser uno con el Padre. ¿Dónde están los que te aman? Y saben que en torno a la cruz había un montón de gente que se hincaba con una rodilla y se burlaba de él. Y decían, a ver, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Ahora aquí dice que cerca, ¿verdad?, desde la hora sexta, el mediodía, ¿verdad?, que correspondía al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La naturaleza misma sentía que el autor de la vida estaba, ¿qué?, muriendo por nosotros. Y el Padre cubrió la cruz del Calvario en esa agónica muerte de Jesús, ¿verdad?, más desfigurado que cualquier ser humano. Saben, a mí me emocionan dos cosas. Anoche veíamos, Cristo nació más pobremente que cualquiera que haya nacido en este mundo. Son muy pocos los que nacieron en un pesebre dentro de los animales, ¿verdad? El eterno, el Hijo de Dios, nació en el pesebre de Belén, no había otro lugar para él. Ahora bien, cuando murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, el Padre, aún en esa densa nube negra, ocultó su presencia, porque de paso, si la presencia del Padre se manifestaba tal cual era, el hombre hubiese muerto instantáneamente. Pero el Señor por amor lo hizo, y el rostro de Cristo estaba más desfigurado que cualquier raza de seres humanos. El sufrimiento era atroz. Y ahora, a la hora novena, como dice la Escritura, a las 3 de la tarde, ¿verdad?, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? O sea, sintió, escuchemos bien, Cristo en ese momento estaba sintiendo la eterna separación del Padre, que sentirá el hombre culpable si en esta vida nos perdemos, amigos, cuando llegue el día del juicio. Por eso el tema del día lunes tiene una importancia enorme. Cuando llegue el día del juicio, allí vamos a hablar acerca de ello. Qué terrible será estar perdidos para siempre y sentir que ahora eternamente dejaremos de ser. Todo será recordado al hombre. Ahora Satanás lo torturaba a Jesús y le decía, si te haces fiador de Rubén, vas a morir para siempre. Vas a perder el conflicto. Pero Jesús lo arriesgó todo porque me amó. El versículo 1, perdonen, la pregunta número 1 dice así. ¿A qué hora solemne Jesús murió en la cruz? ¿A qué hora entonces? A la hora sexta, ¿verdad? De acuerdo a cómo dividían los horarios de aquellos días, que equivale al mediodía de nuestros días, pero allá en Palestina. Bien, amigos, ocurrió, novena, sí, yo dije mal, que yo dije sexta. Ah, la hora sexta, claro. Ocurrió en el tiempo profético, ¿cómo? Exacta. O sea, Cristo murió cuando tenía que morir, en el día que tenía que morir y a la hora también, ¿verdad? El sufrimiento más agónico comenzó a esa hora sexta, al mediodía, como decíamos, ¿verdad? Y a la hora novena, ¿qué pasó? Exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y eso ocurrió, estaba predicho, las profecías lo anunciaban. Vamos a seguir ahora analizando la profecía que comenzamos a ver ayer en Daniel 9, 26 y 27. Realmente es emocionante. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Saben, este texto tiene un montón de contenido, mis apreciados amigos. Vamos a leerlo detenidamente para que entendamos, porque Dios quiere que entendamos las Escrituras. Si no, no tenemos fuerza nosotros para vencer el pecado, acordémonos. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Solo el Señor puede darnos el poder para vencer al tentador. Después de las 62 semanas, ¿se acuerdan de los periodos? 7 semanas más 62 semanas, y entonces moriría ¿quién? Perdonen, no moriría, sino que sería bautizado Jesús. Eso estaba en la lección de ayer, que yo no alcancé a llegar. Y allí comenzaría su corto ministerio, que duraría 3 años y medio. Pero aquí decía así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál era ese pueblo? Roma, ¿verdad? Habría de destruir la ciudad y el santuario terrenal, la ciudad terrenal, Jerusalén. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, ¿cuántas semanas estaban dedicadas para Israel? 70 semanas. Yo lo estoy repasando, ya va a aparecer eso aquí. De manera que Dios todavía, ese impenitente Israel, le había dado todavía 70 semanas proféticas. ¿Cuántos años son? 70 por 7, ¿cuánto es? 490, ¿verdad? O sea, 490 años literales a partir del 457 antes de Cristo, como estudiamos en el día de ayer. A la mitad de la semana. Una vez una señora me decía, pero no, licenciado, no puede ser, usted se equivocó, porque en realidad Cristo murió un miércoles. Pero dije, ¿por qué me dice esto? Bueno, porque la Biblia dice a la mitad de la semana. Y así pasa con los seres humanos, ¿no es cierto? Tienen la Biblia al revés. Y a ella le enseñaban al lugar de 4 paredes donde iba, ¿verdad? Le enseñaban y ella creía al hombre. Pero ¿tenemos que creer al hombre o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Ahí está. La perdición está en seguir al ser humano. Tenemos que seguir el escrito está de la palabra de Dios. Acuérdense, Jesús mismo se aferró al escrito está. Y cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, vamos a ver esta noche, se aferró poderosamente a las profecías. Por eso triunfó en la cruz del Calvario. Como nosotros sabremos de triunfar si de veras amamos a Cristo. Bueno, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ¿qué más? La ofrenda. ¿Se acuerdan que del corderito que murieron millones y millones de corderitos? ¿A quién simbolizaban? A Cristo, que moriría en la cruz del Calvario. Y amigos, cesaría el sacrificio. ¿Por qué? Hoy no matamos el corderito, los cristianos. ¿Por qué no? Porque ya se cumplió, ¿verdad? Era un símbolo simplemente. Y otras cosas más que indicaban, también está en la palabra de Dios, pero no les estudio de hoy. Bueno, la orden fue dada en el 457 antes de Cristo por Artajerjes, como ya vimos ayer también. Pasarían 7 semanas o 49 años y entonces se terminarían en tremenda batalla y lucha, porque Satanás levantó todos los pueblos enemigos contra el pueblo de Dios, y digo el remanente, porque ya la mayoría de Israel no estaba allí trabajando. Había apostatado y algunos estaban en Babilonia, la mayoría cómodos y tranquilos. Yo digo esto para nosotros que somos cristianos. Cuidado, no nos sintamos cómodos en esta Babilonia espiritual, amigos míos. Y estoy usando un lenguaje bíblico, lo van a entender cuando yo hable del cuerno pequeño. Les prometí eso y no puedo terminar el seminario sin hablar de ello. Algunos están preguntando ¿y cuándo va a llegar ese día? Pero es que tenemos que entender la base. No podemos colocar el techo sin primero que estén, ¿qué? Las paredes, ¿verdad? Eso es lógico. Bueno, ahora, la orden fue dada en el 457, más 49 años.
Allí se termina de construir la muralla, ¿verdad?, en tiempos angustiosos, como decía, y el templo comienza a construirse. El mismo templo donde Cristo mismo se haría presente, ¿verdad? Pasarían 62 semanas más, o 434 años, y aparecería el Mesías príncipe, tal cual dice la palabra de Dios. O sea, Cristo apareció para ser bautizado por Juan Bautista en las aguas del Jordán, ¿verdad? Allí, en el año 27 de la era cristiana, Juan se oponía y Jesús le dijo, deja porque conviene que así cumplamos toda justicia. Y fue bautizado y entonces comenzó el ministerio para ser mi poderoso Salvador. Ahora bien, aquí tenemos la ilustración para que quede claro. La semana 69 termina en el año 27 de la era cristiana. La mitad, o sea, quedaban 7 años. La última semana, ¿verdad? La número 70. A la mitad de la semana, decía la profecía, ¿quién moriría? El verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan lo dijo, anoche también lo leíamos eso en la palabra de Dios. Aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y saben, yo quisiera decirles algo, amigos. No solamente estaba dicho el año que Cristo iba a morir en la cruz, sino que estaba dicho todavía el momento, porque era durante la Pascua. En esa Pascua especial Jesús dijo, cuánto he deseado comer de esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla con vosotros en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. A tal punto llegaron las cosas, que cuando el sacerdote levantó el cuchillo para matar la víctima pascual, ¿verdad?, era la hora exacta, y entonces un tremendo terremoto, que ya vamos a ver enseguida, ocurrió, porque Cristo moría en la cruz del Calvario, y el cuchillo escapó de las manos del sacerdote, y también la víctima que estaba allí. Dios así indicaba al hombre, que ahora el Cordero de Dios moría para que yo pueda estar con ustedes un día en la eternidad. Así son las cosas de Dios, son exactas, no a la deriva, todo fue dado por Dios con exactitud. Todavía pasarían 3 años y medio más, hasta el año 34 de la era cristiana, y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ahí dice a la mitad de la semana hemos colocado, ¿verdad? Israel desechado. O sea, ahí me está mal, bueno, no importa, pero ahí se entiende igual. Israel sería desechado ¿de qué? De la gracia. El que no se arrepintiera, el que no aceptaba a Jesús, por supuesto se perdería definitivamente. Bueno, vamos a la pregunta 2. ¿En qué parte de la última semana profética, separada para Israel de los 2300 años, murió nuestro Salvador? A ver, vamos a leer de nuevo la pregunta. Yo no quiero que se me confunda. Sí. ¿En qué parte de la última semana profética, separada para Israel de los 2300 años, murió nuestro Salvador? Entonces, ¿en qué parte? En la primera, o sea, al finalizar la primera mitad, a la mitad de la semana. Cristo murió por nuestras transgresiones, ¿verdad?, por el pecado humano. Aquí tenemos toda la gran profecía. Ya vamos, tenemos que ver cosas asombrosas, no podemos terminar hoy. Es impresionante, Dios había dividido todo exactamente. De paso, saben ustedes que así como se cumplieron los años, y aquí tenemos, ¿verdad?, el 457, las 7 semanas, las 62 semanas, no se preocupen que aquí hubo un errorcito, ¿verdad?, dice 63, en el diagrama de ustedes está bien correcto. Y entonces después vino la última semana, la mitad de la semana, Cristo murió en la cruz del Calvario. Pasarían 1810 años más hasta que llegase el año 1844, y entonces comenzaría una intercesión en el santuario celestial en el lugar santísimo. Por eso ya lo vimos días pasados, ¿verdad? No vamos a ver ahora, pero vamos a entenderlo muy de cerca estos días. En el año 70 de la era cristiana se cumplieron la fatídica profecía que decía que Jerusalén sería arrasada, destruida hasta lo último, para siempre. O sea, perdería el sacerdocio para siempre. En el año 34 en realidad pasó eso. Y saben, amigos, Jerusalén fue sitiada en primer lugar por Sestio Galo,
Después que este hogar los sitió y allí estaban muertos de hambre. Sin embargo, el Señor en su misericordia les dio una oportunidad. La historia dice que Sestio Galo, que era un general romano, ¿verdad?, repentinamente se retiró. Y Cristo había dicho que cuando se retirasen, les había dicho a los discípulos y a los que le seguían, que cuando se retirasen rápidamente los soldados, ellos tendrían tiempo para escapar. Y les había dicho que era tan urgente que ni siquiera tenían que ir a la azotea a buscar una cosa para comer, nada. Dios cuidaría de ellos. Amigos, así también va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso las cosas de Dios son serias, en extremo. Y los que huyeron, alcanzaron a escapar, huyeron a los montes, a las ciudades lejanas. Luego vino el general Tito, romano, en el año 70 de la era cristiana, y saben que estaba conmovido porque Tito cercó la ciudad completamente para que se entregaran. Pasó el tiempo, pasaban los días, los meses pasaban, y Israel continuaba con las puertas cerradas de aquellas murallas, y no se rendían. Y yo voy a decirles algo que es terrible hoy, amigos. Pero saben, la profecía lo decía con claridad. En el libro se encuentra en Eclesiastés, se encuentra en varios libros, en Lamentaciones, perdón. Allí dice claramente que comerían sus propios hijos en el asedio. Y eso pasó. Hasta ese punto. Y saben, todavía usaban sus propios hijos para la comida y creían ser el pueblo de Dios. La historia lo comenta, Josefo habla también de ello. Es increíble. Clamaban a Dios. Pero amigos míos, cuando la gracia se termina, ¿uno gana algo con clamarle a Dios? No, no hay nada que hacerle. Ya no hay más nada que hacerle. Amigos, entendamos lo que es el fin de la gracia. El diablo no quiere que entendamos que el tiempo de gracia se termina. Cuando Dios dice basta para siempre. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios, hermanos en Cristo Jesús. Terrible, ¿verdad? Ahora bien, fin de la gracia para Israel. Allí al final de la semana número 70, ¿verdad? Como leíamos recién. Y entonces, el mensaje ahora es predicado a los gentiles. El Señor había profetizado eso. Miren, leamos el texto de San Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Amigos míos, después de todo, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es andar en armonía con la voluntad de Dios. Yo quiero decirles algo así de esta manera. Si el Señor, yo no puedo hacerlo, pero si yo tomara un hombre que está caminando por las calles de París, para no decir de Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a decir de París. Y allí anda y si le interesa la droga y las diversiones mundanales y comete cosas que ustedes saben. No hace falta que yo lo repita. Y entonces viene Dios, porque Dios es amor, y lo lleva a ese hombre derechito y lo coloca allí en torno a la ciudad de Dios, en los cielos. ¿Podría ser feliz? No, sería miserable. Por lo tanto, el Señor tiene que cambiar nuestra vida. Israel no quiso cambiar de vida. Escuchemos bien esto. Algunos creen que Israel, hermanos en Cristo, se entregó al pecado. Y con fuerzas humanas ahora quiere conquistar la tierra y no la va a hacer, no lo va a conquistar. Por más que todo el mundo le dé todas las bombas atómicas y todos los aviones más veloces que existen. Eso no va a pasar. No luchemos con Dios. El sionismo no es de Dios. Miren lo que el Señor le dice al apóstol Pablo cuando él se convirtió. Allí en Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, vio una visión. Pablo, me aconteció, vuelto a Jerusalén, dice, porque él se fue a Damasco, ya vamos a ver enseguida, iba respirando amenazas para matar a los cristianos. Estaba sinceramente engañado, como nos puede pasar a nosotros hoy. Y yo les digo una cosa, si estamos sinceramente engañados, ¿es pecado
No, algunos hacen que no saben, porque la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y qué, y no hacerlo. Ahí está. Cuando uno tosudamente se encapricha y no quiere hacer la voluntad de Dios, no hay más nada que hacer para el tal. Dios no puede obligarnos a hacer el bien. Hay libre albedrío. Ahora bien, y me aconteció, dice, que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, él oraba porque, ¿saben lo que es cambiar de un día para otro? Pablo había pedido todas las cartas y las tenía, los documentos necesarios para entrar a Damasco y matar a los cristianos. Iba con todos los soldados que lo acompañaban y repentinamente una visión celestial viene. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él exclama, ¿quién eres, Señor? Porque Saulo se había educado a los pies de Gamaliel y él creía que Cristo era un falso Mesías, no era el Mesías de Dios. Estaba sinceramente engañado por gente que conocía la verdad. Ahí está el peligro, amigos. El terrible pecado de Israel fue que entendieron quién era Cristo. Ya lo vamos a leer dentro de un ratito. Entendieron, pero igual lo negaron y lo mataron. Bueno, ahí el Señor le dice algo al apóstol Pablo. ¿Cuál sería la obra de toda su vida? El gran nombre de Dios. Miren lo que dice. Hechos 22:17. Pero me dijo, Perdón, 21, está mal escrito ahí. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. A ver, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, dice, ¿a quién? A los gentiles. En realidad, después de la muerte de Esteban, que pasó en el 34, el apóstol Pablo pero no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, estaba cuidando las ropas de Esteban, y Esteban exclamó, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Claro, él quedó tambaleando cuando escuchó semejante cosa. Y aquel hombre de Dios fue muerto a pedradas, y él cuidaba la ropa. Y saben que él luchaba contra ese pensamiento, y mientras iba luchando contra ese pensamiento, porque era un hombre sincero. Yo digo, bueno, ¿se los digo o no se los digo? Yo voy a decir una cosa, amigos. El que es sincero, de todo corazón, encontrará la luz enorme de la palabra de Dios y se aferrará a Jesús. El que no es sincero, no sirve ni para Dios ni para el diablo. Porque el diablo busca a gente que realmente sea valiente y se entregue a él y para hacer las obras malas. ¿O no es así? Tenemos que ser sinceros como fue el apóstol Pablo. Se convirtió de perseguidor ¿a qué? A discípulo. Y su obra sería ahora predicar a los judíos o a los gentiles. A los gentiles fue enviado el apóstol Pablo. Instrumento escogido me es este, dice. Y él había elegido el hombre más sabio que había, ¿no es cierto? Y ahora arrepentido, convertido, el apóstol Pablo no se dio un día y se dedicó a la tarea que tenía que hacer. Por supuesto que después el diablo lucharía contra la naciente iglesia cristiana, que realmente eran los judíos ahora aceptando el Mesías simplemente, eso era todo, ¿verdad? Pero el judío que no acepta el Mesías no tiene remedio, no tiene ni este Mesías ni el venidero. Bueno, ahí está. Vamos ahora, lo que vemos es el momento cuando Pablo cae ciego, lo llevan hasta allí a la calle a la derecha, en Damasco, y entonces viene Ananías y lo libera, ¿verdad?, de la ceguera que tenía. Fue eso a la mitad, volvamos ahora a la profecía. A la mitad de la semana, allí en el Salmo 22, el verso 1, la profecía, y voy a usar una cifra porque es para hacer más, ¿cómo decir?, casi 1000 años antes de los acontecimientos, 1000 años antes que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Miren lo que decía el Salmo 22:1, leamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? A ver, ¿se acuerdan cuando Cristo exclamaba en la cruz que leíamos recién? Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Pero la profecía decía hasta las palabras que Cristo habría de decir en su terrible agonía en la cruz del Calvario. De manera que el Señor dejó suficiente claridad. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Amigos míos, no hay razón para dudar de Dios. Pero cuando yo mantengo una idea fija en la mente y rechazo a la voz del Espíritu de Dios, Jesús dijo, cualquier pecado le será perdonado a los seres humanos, menos el pecado contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque si yo rechazo la voz de Dios, el escrito está de la palabra de Dios, y no estudio la palabra de Dios y mantengo mis creencias particulares, voy a ser un buen carbón para el lago de fuego. Perdónenme que le diga de esta manera. No hay alternativa. El Señor es claro, Dios nos ama. Él quiere que vivamos para siempre. ¿Qué más puede hacer nuestro Padre Celestial? Hasta eso estaba dicho, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta 3. 1000 años antes de los acontecimientos, ¿qué palabra predijo David que diría Jesús en la cruz durante su agonía? A ver, las palabras entonces, pongamos en nuestra lección. ¿Qué diría Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue dicho y se cumplió. ¿Y saben ustedes que muchos se convirtieron en torno a la cruz del Calvario? Muchos miraban desde lejos. Y cuando escucharon esa ronca voz de Jesús, pero poderosa, que estaba expresando la agonía más profunda de su ser, ellos sabían las Escrituras, se temblaron y se convirtieron. Dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, es el Mesías de Dios. Y lo aceptaron en ese momento. 4000 años antes de eso, y me traslado aquí a este año, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? 4000 años antes que Cristo muriese en la cruz del Calvario, Adán y Eva se habían encontrado, así como vamos a leer ahora de nuevo, en Génesis 3, 8 y 21. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué cosa, ¿verdad? Eso nos recuerda de ese momento tremendo. Oyeron la voz de Dios y el hombre ya estaba enemistado con Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Y ahora aquí dice la palabra de Dios que el Señor los cubrió en su desnudez, le sacó la ropa que se habían hecho de higuera, de hojas de higuera, y los cubrió ¿de qué? De pieles. Y las pieles tenían que matar al corderito, y Jesús les dijo, así como la víctima inocente muere, yo voy a morir por ustedes, voy a pagar la deuda eterna. Amigos, saben, porque la ley moral de Dios no puede ser quebrantada. La Biblia dice que el que peca muere para siempre. Si Cristo no moría para pagar la deuda por nosotros, el hombre merecía la muerte eterna, amigos míos. Está claro eso, ¿verdad? Por eso Cristo murió allí en ese Gólgota cruel del cual nosotros conocemos. Ahora bien, allí se cumplía la promesa de Jesús. En lugar de ese corderito, colocado por millones sobre el altar, ahora moría ¿quién? Moría el Hijo de Dios, el bendito, como dice la palabra de Dios. Predicción de su dramática agonía. ¿Qué decía la palabra de Dios de su agonía en sí? Allí en el Salmo 22, el verso 15, dice así: Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Miren, el salmista, 1000 años antes de los acontecimientos, decía, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Eran los pensamientos de Jesús. Tanto rogué a mi Padre, y sin embargo yo no escucho respuesta de Él. Él siempre había estado tomado de la mano de su Padre, aunque estaba en este mundo. Pero amigos, cuando Él se acercó al Getsemaní, sintió una separación que jamás ser mortal sintió. Solamente los que se pierdan lo van a sentir en el gran día final.
separados de Dios para siempre. Y él sintió esa agonía, y ahí dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan del momento cuando, relatan los evangelios, verdad? Que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, repentinamente clamó, sed tengo sed, en otras palabras. ¿Y qué hizo el soldado romano? Que era más sensible que los israelitas todavía. ¿Qué hizo? Dice que bebió una bebida que era estupefaciente, ¿verdad? De vinagre y de hiel, y le alcanzó a Jesús. Y cuando él vio lo que era, rehusó tomarla, porque no querían botar su mente. Su mente debía estar lúcida, completamente lúcida, porque el conflicto era terrible. El universo entero observaba semejante cuadro, el cuadro que estábamos leyendo, pero estaba dicho hasta ese detalle. Cuando Cristo exclamó, sed tengo, los hombres temblaron. Los que leían las Escrituras se encontraron con la realidad. Allí estaba el paciente varón de dolores, dando su vida por nuestras transgresiones, porque perros me han rodeado, decía el salmista también. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Yo acá estoy leyendo algo terrible. ¿Por qué? Aquí dice la Biblia usa varias veces la palabra perros. ¿Porque los perros son malos? No. Es un término para indicar, ¿verdad?, el hombre que se endurece contra Dios, que su mente se ciega porque no quiere aceptar la verdad de Dios, porque contradice sus teorías, sus leyes, sus tradiciones, mis padres me enseñaron, qué sé yo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿La sociedad actual está en armonía con Dios? ¿La sociedad actual? No. Tampoco estaba en ese tiempo. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Allí estaba hablando de Satanás y también de los hombres malos que se hincaban en torno de él. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben ustedes qué? Cristo fue puesto en medio de dos ladrones. Fue crucificado de la forma más vil que se lo podía crucificar. O mejor dicho, muerto en la cruz. A un ladrón se lo puso a un lado, se lo ató, al otro atado allá en la cruz. Pero en tiempos de Roma había una costumbre que el más reo miserable que pudiera existir, el ser más miserable debía ser crucificado, se dice traspasado. Y Jesús, los soldados romanos tomaron sus manos, la ataron firmemente en el madero y ahora con terribles clavos atravesaron sus palmas que tanto bien habían hecho a la humanidad, que habían sacado de la tumba a Lázaro, demostrando al hombre que finalmente cuando él vuelva va a terminar con la muerte, que habían dado vista al ciego y sanado la lepra del leproso. Amigos, la profecía anunciaba, y cuando la sangre comenzó a caer y el madero comenzó a ensangrentarse y los coagulones caían sobre la roca horadada, amigos, los hombres decían, los sinceros decían, es el Hijo de Dios. Ese fue el caso de José de Arimatea, inclusive el de Nicodemo. Se terminó de convertir allí, al ver el cumplimiento exacto de las profecías de Dios a la mitad de la semana, como decía la palabra de Dios, a la mitad de la semana profética, ¿verdad? Miren ahora lo que dice el verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Saben cuándo pasó eso? Cuando Cristo exclamó, Padre, ya vamos a leer el pasaje en tu ratito, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu, como dice la palabra de Dios. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y entonces los soldados romanos tenían la orden que cuando ocurría algo así, que era sobrenatural, y pensaron que era un terremoto atroz, temblaban de horror, cayeron para un lado, para el otro, y vino el centurión con una tremenda barra de hierro, y entonces le quebró las piernas a uno de los ladrones, le quebró las piernas al otro ladrón que estaba al lado, y cuando llegó frente a Cristo para romperle las piernas, dijo, y dejó caer la barra de acero en el suelo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué?
porque ya estaba muerto. La muerte de Cristo fue sobrenatural, amigos. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Por eso es que Él se entregó por nosotros. Entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Por eso allí dice, miren la profecía, lo que dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Hasta el imperio romano tembló al saber la noticia, y cuando los sacerdotes se enteraron, temblaron de horror, porque decían, murió ya, no es la hora que alguien que está crucificado muera tan pronto. Sin embargo, Cristo había muerto. Era una muerte sobrenatural, la naturaleza misma había indicado que había muerto Jesús. Había temblado, los hombres habían caído. Y no quebraron los huesos de Jesús y se cumplió la profecía. Así son las profecías. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué dice la Biblia? Creáis. Ahora bien, lo que quitó su vida, ¿qué fue realmente? Yo sé que él sufrió mucho, sufrió en el Getsemaní, sufrió mientras estaba en el patio de Poncio Pilato, hoy estaba allí frente a Herodes, los 40 azotes menos uno, marcaron sus espaldas de tal manera que en realidad se veían hasta sus entrañas a través de las tremendos lacerazos que había recibido, ¿verdad?, con los azotes de aquellas que eran cueros, o sea, en un látigo, que tenían la punta plomo y tenían allí agujas, ¿no es cierto?, tipo de agujas, y entonces rompían la carne de esa manera. Así fue lacerado nuestro Salvador, pero murió por eso. ¿Fue eso realmente lo que quitó la vida de Cristo? Amigos míos, saben, vamos a leer la profecía de Isaías. En el capítulo 53, el verso 4 al 6, leeremos algunos textos. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese fue el cuadro que se presentaba en torno a la cruz, amigos. La profecía dada por Isaías 6 siglos antes de los acontecimientos. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La multitud gritaba, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. ¿Saben ustedes, amigos míos, que aún el más perverso que existe en el mundo hoy se burla de Dios? Su vida depende de Jesús. Jesús le da la oportunidad al más reo, al criminal, aquel que anda por allí haciendo maldad, ¿verdad? En la calle o en el bosque, donde fuere. Debe su vida al amado Hijo de Dios, a esa entrega de Jesús. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El peso del pecado de esta humanidad terrible cayó sin mezcla de misericordia sobre el amado Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora Satanás pensaba que Cristo iba a usar su divinidad y se iba a liberar de la cruz. ¿Tenía poder para hacerlo? Claro que sí. En esto consistió la lucha de Cristo justamente. Pero Él dijo, yo no puedo permitir, yo no puedo vivir la eternidad sin Rubén. No puedo vivir la eternidad sin Elena, sin Juana, sin Santiago, etcétera, etcétera, cada uno de los que estamos aquí. Por eso nos ama Cristo, amigos. Entregó su vida, porque Él quiere vivir con nosotros para siempre. ¿Qué haremos nosotros? Miren lo que dice el versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros.
Todos nosotros nos descarriamos. Miren cuál es la naturaleza humana. Ya Isaías decía, y así estaban los hombres en aquellos días, y de paso aún dentro del pueblo de Israel. Unos eran fariseos, y los fariseos eran estrictos, ¿verdad? Completamente estrictos en su forma de ritos y ceremonias que habían hecho, que habían fabricado simplemente. Los fariseos eran así, los saduceos totalmente distintos. Estaban helenizados. Las influencias ya de helénica, o sea, del imperio helénico, ¿verdad? Del imperio griego, habían cundido ya en esos días. Después tuvieron mayor influencia en el cristianismo, más adelante, pero no es el tema de hoy. Ahora acá, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió, ¿por qué? Por su camino. En otras palabras, la profecía decía, cada uno va a hacer lo que quiere. El pecador, cada uno hace lo que se le canta la gana, perdonen la expresión tan vulgar. Toma la Biblia y marcha a la iglesia que le parece. Toma la Biblia y va a creer a quien él quiere. Toma la Biblia y sigue a un líder. Toma la Biblia y se postra y ora a Dios como él quiere, aunque transgreda las cosas de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió de su camino. Pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. La pregunta 4. ¿Qué profetizó Isaías 7 siglos antes de los eventos que quitaría la vida de Jesús? A ver, ¿qué profetizó Isaías? ¿Qué profetizó entonces? ¿Qué fue lo que quitó la vida de Cristo, amigos? Fue mis pecados, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestra condición. Para que nosotros podamos ser aceptos en el amado como hijos de Dios. Estaba roto el vínculo del hombre con Dios. Pero ahora, gracias a Cristo, Satanás nada pudo hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás tembló de horror. Se dio cuenta que si Cristo mismo moría, él, por supuesto, finalmente habría de dejar de existir para siempre. Ya como hemos leído en la palabra de Dios. Se dio cuenta que todos los que siguiesen a Jesús, nada podría hacer él contra ellos. Ellos van a vencer. En otras palabras, yo quiero decirles hoy, nosotros podemos vencer, amigos míos, gracias al poder de Cristo en la cruz del Calvario. No mires el futuro con angustia, joven presente, madre presente, padre presente. No mires el futuro como una incógnita. Míralo con la ansiedad de llegar a la eternidad. Porque el Señor te asegura que vivirás para siempre. Pero ¿sabes? Debes aceptar a Jesús como tu Salvador personal en primer lugar. El grito que estremeció la tierra y el universo entero. Leamos de nuevo parte del pasaje y el pasaje entero. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el Espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida, después que Jesús resucitó. Y salido de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Miren qué texto es este. Cristo exclamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tembló, las rocas se partieron, dice aquí la palabra de Dios, porque el autor de la vida estaba muriendo. El sol oscureció su luz. Y las densas tinieblas que estaban sobre el Calvario se trasladaron lentamente hacia Jerusalén y descansaron sobre la que una vez había sido la ciudad amada. Ahora la densa nube negra estaba sobre Jerusalén, indicando para que entendamos que el tiempo terminaba para el pobre Israel, ¿verdad? Para siempre. Y el versículo 52 dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. O sea que el poder de Cristo abrió los sepulcros que la divinidad quiso, ¿verdad? Quedaron allí abiertos. Y cuando Cristo salió de la tumba, el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, muy temprano, ellos también resucitaron con Jesús. Y aparecieron a quién dice allí, a muchos. ¿Saben lo que habrá sido para
Anás, para Caifás, para Pilato mismo, para aquellos que tuvieron que ver en forma decidida con la entrega de Cristo, ver el testimonio directo. La Biblia no aclara quiénes fueron, pero hay una profecía que decía que las primicias habrían de resucitar en ese momento, y las primicias de la resurrección resucitaron y fueron testigos. Por eso es que nadie niega la muerte de Cristo, amigos míos. Porque aunque horrorizados temblaban, tanto el imperio temblaba como también los judíos que habían negado al Hijo de Dios. Pilato nunca más pudo ser feliz. Se había lavado las manos. ¿Se acuerdan cuando él preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, que era un ladrón, verdad, empedernido? ¿O a Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo de Dios, ¿qué gritaba? Suéltanos a Barrabás, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entonces él mismo dijo: traigan agua. Y se lavó las manos, porque era un rito de esos días. Y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero amigos, ¿uno puede limpiarse así nada más frente a Dios? No. Ahí, amigo mío, Pilato estaba determinando la suerte eterna de él. Él tuvo luz. La esposa misma le mandó a decir: nada tengas que ver con la sangre de este justo. Pero desgraciadamente Pilato tembló ante el reino. ¿Qué iba a decir? Llegó el momento de la decisión, que es un momento en la vida, amigos, y se lavó las manos. Nosotros podemos lavarnos las manos en las cosas espirituales. Y fue tan miserable y cobarde, porque el que no se decide por Jesús es cobarde por naturaleza. Saben que ni siquiera... después se suicidó, pero para suicidarse necesitó de alguien que le ayudara. ¿Dónde estaba el valor? ¿Hay felicidad sin Cristo, amigos? Leamos la historia misma que yo estoy narrando hoy. Aún en la historia mencionan estas cosas, ¿verdad?, que nos hacen temblar. La pregunta 5 dice: enumera 2 de los acontecimientos que marcaron el momento de la muerte de nuestro amado Salvador. 2, elijan ustedes cualquiera, ¿verdad? Allí dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en 2. Es otra cosa que ocurrió. Los que resucitaron, ¿verdad?, y aparecieron a muchos como testimonio de que ahora Cristo había vencido en el conflicto enorme entre el bien y el mal. Cristo nos ama, amigos, más allá de lo que podemos entender. Él espera que respondamos a ese amor, porque el Señor no nos obliga a que le sirvamos. El Señor nos llama, y el que realmente siente el toque divino dirá: Señor, yo te amo y yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor, al recibirnos, nos acepta como hijos otra vez. No como Adán, que pecó, ¿verdad? O se me refiere a Adán sin aceptar a Cristo, por la fe. Hay un himno que cantan los heraldos del Rey, es hermoso. Mientras pensamos en lo que estamos estudiando, vamos ahora a escuchar las palabras. Al divino Salvador en la cruz, morir en vez del pecador en la cruz, gimiendo triste clama así, Eloi lama sabachthani. Oh, ved como agoniza en la cruz, la santa historia cantaré de la cruz,
momento tan solemne yo quisiera tener una corta oración para agradecer al Señor. ¿No les parece? Todo lo que Él hizo por nosotros. Oremos y agradezcamos a Dios. Padre amado, te damos gracias porque tú moriste por nosotros. Tú eres nuestro Salvador. Te aceptamos de corazón como nuestro Salvador. Oh Señor, que nunca te abandonemos en esta vida. Puede ser que hayamos andado lejos, pero tú nos llamas hoy como nunca antes. Hemos entendido tu amor insondable. Ayúdanos, nuestro Dios, a servirte siempre. Lo pedimos en nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Jesús es el que cubre nuestra vida, el que nos llama al arrepentimiento, el que hace todas las cosas por salvarnos. Lo hice por ti. ¿Qué has hecho por mí? Es la pregunta que nos hacemos. Ahora, dos tipos de personas definían su destino, amigos míos. Y saben, vamos a leer qué dos tipos de personas. Los que conocían las profecías, pero amaban más su reputación. O sea, conocían la Biblia, conocían las profecías, conocían todo y amaban más ¿a quién? A su posición personal. ¿No pasa eso hoy? Yo digo, ¿no puede pasar en mí esto también hoy? Claro que sí. Ahora, miren, acá lo que dice el texto bíblico. ¿Cuál fue el razonamiento de los hebreos para crucificar a Cristo? Leamos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué razonamiento, ¿verdad? Y ahí cumplió una profecía también. Pero saben, acá está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Este hombre hace señales tan grandes, es un hombre, indudablemente confesaron, es un hombre de Dios. Es tan grande lo que él predica. Las multitudes siguen porque siguen el pan de vida. Todo, temblaban, pero dijeron, si nosotros permitimos que él siga viviendo, vendrán los romanos y van a destruir el santuario y qué más, y nuestra santa ciudad. Ellos hicieron más santo el santuario que Cristo mismo había ordenado construir, o sea que el autor del santuario. ¿Cuántos millones hoy creen que un templo es más sagrado que el autor del templo? Eso es lo tremendo. Ese fue el razonamiento que ellos tuvieron, ¿verdad? Y entonces vino el que era sumo sacerdote, el que dirigía todas las cosas y el concilio. No sabéis nada, dijo. Es mejor que un hombre muera. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hay otro remedio. Que muera el hombre, pero que no vengan los romanos y nos destruyan a todos. Y así se condenó para siempre él. Pero Jesús hoy nos llama tiernamente para que nosotros no repitamos esa historia terrible, ¿verdad? Los sinceros también. Porque, amigos, hubo gente que era sincera. Inclusive habían gritado, crucifícale, crucifícale, guiados por el espíritu de masa y por los demonios. Pero cuando vieron el cumplimiento final de la profecía en torno a la cruz del Calvario, se dieron cuenta que era realmente el Mesías de Dios, entendieron y se convirtieron. En el Pentecostés, pocos días después, ¿verdad? Fueron aquellos que fueron bautizados, que dice la palabra de Dios, 5.000 en un solo día. Por los eventos de la cruz del Calvario. Dentro de esos sinceros se encontraba un hombre que nosotros conocemos y hemos leído en San Lucas, dice así, el versículo allí, capítulo 23, verso 50. Un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Me llama la atención algo aquí.
¿José de Arimatea era un hombre común o era un hombre exaltado? Era un hombre exaltado, ¿verdad? Dice un hombre bueno y justo, llamado José. ¿Miembro de qué? Del consejo del mismo Sanedrín. Pero él había consentido, había levantado la mano para condenar a Cristo. Se fue, salió. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de Helios. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios, pero no podía entender todavía que Cristo estaba ya en los días de él. Y allí llorando se convirtió. Era un hombre rico y tenía tanta influencia, que cuando él fue a pedir el cuerpo a Pilato, ya vamos a leer enseguidita, Pilato no se animó a negarlo, porque tenía demasiada influencia, y le dijo, está bien, sepúltalo en el sepulcro que tú preparaste para ti mismo. Pero saben, ahí dice, ¿verdad? Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y ahora continúa diciendo, miren lo que decía Isaías, casi, bueno, más de 6 siglos antes, en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se cumplió qué? La profecía. ¿Saben? El apóstol Pedro no tenía riquezas, ni tampoco Juan, ni los discípulos de Jesús, ninguno. ¿Qué podrían entregar para que se cumpliera? Miraban desde lejos llorando. Pero ahora el rico José de Arimatea se convirtió y llorando fue, y con imponencia también le dijo ¿a quién? A Pilato, permíteme que yo ahora me encargue de la sepultura del Hijo de Jesús. Y yo lo voy a sepultar en mi sepulcro. Y el sepulcro de José de Arimatea era el más rico de aquel entonces. Y la profecía había dicho que sería ¿qué? Moriría como un reo, pero sería sepultado entre ¿qué? Entre los ricos. Y se cumplió la palabra de Dios. Para que tú y yo estemos aquí hoy y entendamos y nos convirtamos de corazón. La pregunta 6, ¿qué dice? ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para sepultarlo? ¿Quién pidió entonces el cuerpo? José de Arimatea, ¿verdad? Escribamos en nuestra lección allí. José de Arimatea. Allí se encontraba ahora Jesús, pero en otro momento. ¿Saben cuántos días estuvo Jesús en la tumba? ¿Cuántos? 3 días, porque en los judíos usaban el sistema de cómputo inclusivo, ya contaban el día, o sea, él murió el viernes, estuvo el sábado en el sepulcro y el domingo resucitó, pero se contaba también el domingo, o sea que 3 días, así dice en el lenguaje hebreo. Cuando llegó la hora señalada por Dios, el ángel más esplendoroso del cielo vino con la orden divina. Porque Cristo le ha entregado su vida ahora en las manos ¿de quién? Del Padre, por supuesto. Y entonces se acercó, tu Padre te llama. Instantáneamente el Hijo de Dios salió de la tumba, victorioso. Y amigos míos, esa es la garantía. Miren ahora, ¿qué decía el profeta Oseas? Muchos siglos antes de los acontecimientos, Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Qué texto más hermoso. La profecía anunciaba que Jesús estaría en el sepulcro. ¿Cuántos días? 3 días, dice allí la palabra de Dios. Y nos dará vida. ¿Por qué? Porque, amigos, la resurrección de Cristo indica la vida eterna nuestra, o sea, indica la resurrección que tendremos en el día postrero, cuando el Rey de Reyes vuelva en gloria y majestad. Será la más gloriosa mañana que podemos imaginar. El día cuando los santos ángeles, ahora encargados, alcancen los niñitos en brazos de sus padres y viceversa. Nos cuesta entender. La semana que viene yo quiero hablarles de estas cosas. Lo que Dios dice acerca de ello. Será una semana muy grande. Amigos, ese día está cerca, muy cerca. Los hombres hoy pueden burlarse como lo hicieron siempre. Pueden reírse. Pueden hacer como Poncio Pilato. Pueden hacer como los judíos de antaño. Pero el Rey Cristo vuelve en gloria y majestad. Y cuando suene la argentina trompeta de Cristo,
escoltado por millones de ángeles, y Él diga: despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, en un instante los que duermen en el sepulcro serán vueltos a crear. ¿Tenemos seres amados allí nosotros? No lloremos hoy, amigos. Lloremos si nosotros, al tener un semejante conocimiento como el que estamos teniendo al escudriñar la palabra de Dios, no aceptamos lo que Dios dice. La palabra de Dios es un consuelo. ¿No es acaso un consuelo? La profecía de Dios es el mayor consuelo de todos, mis amigos. Es un consuelo admirable, gozoso. Yo no quisiera que el tema de hoy termine. Pero saben, amigos, cuando Cristo vuelva, Él espera encontrarse contigo. Él quiere verte. Yo quiero repetirles algo que dije anoche. Es verdad, la carpeta la van a recibir, la Biblia también. Será un día de un acto especial, muy lindo, que no vamos a olvidar. Un tipo de graduación tendremos, hermoso. Pero ese no será el recuerdo más feliz nuestro. El recuerdo más feliz, ¿cuál será? Encontrarnos en la eternidad junto al río de la vida, debajo del árbol de la vida, otra vez, y mirando a aquel que nos redimió, y que aunque lleva las señales de las cruentas espinas que los soldados, que los malvados colocaron en sus sienes, de los cruentos clavos que atravesaron sus palmas. Amigos, dejemos teorías humanas, dejemos las cosas que son de hombres, leyendas del libro. Perdonen que yo diga de esta manera, porque los hombres escriben cualquier cosa y creemos más en novelas religiosas que en la palabra bendita del que es bendito, de la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Amigos míos, yo quiero abrazarlos un día debajo del árbol de la vida en la eternidad, para nunca más separarnos, nunca más decirles adiós, nunca más decirles hasta mañana, como les tengo que decir aquí ahora. En este caso hasta el lunes, ¿verdad? ¿Cuántos queremos decirle: Señor, yo quiero, gracias por tu muerte? Recién hemos agradecido, hemos orado, pero decirle al Señor: Señor, yo quiero estar también contigo. Lo que estamos viendo acá, amigos, yo quiero decirles algo, no es una religión, es la palabra ¿de quién? De Dios. Son las promesas del Eterno, que nadie, ninguno pudo cambiar ni lo cambiará jamás. No queremos decirle: Señor, tómanos de la mano para siempre. ¿Cuánto queremos levantar nuestra mano en alto para decirle esto a Jesús? Que Dios nos bendiga, amigos míos. Oremos al Todopoderoso nuevamente. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Salvador. Que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida, donde nadie lo puede borrar, Señor. Para que cuando tú vuelvas en las nubes de los cielos, nosotros podamos, si estamos en los sepulcros, escuchar tu voz. Y vivir, Señor, vivir para siempre. Porque por eso moriste por nosotros. Que las cosas de esta vida, los quehaceres, nuestro trabajo, nuestra posición, no importa la posición que tengamos, seamos médicos, seamos abogados, seamos amas de casa, seamos carpinteros, Señor, no importa eso. Lo que interesa es que podamos estar juntos para siempre y podamos acompañarte, oh amado Maestro, por los siglos sin fin, sin límite, al cual tú nos destinaste para siempre. Que no cambiemos por nada nuestro destino. Acompáñanos hasta nuestros hogares con la paz del cielo. Danos un hermoso fin de semana, Señor. Y el lunes tráenos a todos juntos para iniciar un tema maravilloso que nos hará mucho bien entender y comprender
porque lo necesitamos. Vela nuestro sueño, danos fuerza, Señor, mientras vivimos para luchar al lado tuyo y tomado de tu mano. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El lunes 2, amigos, el tema será el juicio antes de su segunda venida. Parece raro el título, ¿verdad? El juicio antes de su segunda venida. Es un tema real, no, nada es imaginario. Muy grande. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Feliz fin de semana y hasta el lunes.